Hola, 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 ¿qué tal mis amigos? Dios les bendiga muchísimo. Ya estamos en la sección Pregúntale al pastor, la sección que te responde las preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No hay, no existe, pero pregunta que la que no seas. Y vamos inmediatamente a la pregunta del día. Recibimos la siguiente pregunta. Pastor, ¿por qué cuando un católico se convierte al cristianismo debe volver a bautizarse si ya se había bautizado antes? La Biblia enseña en Efesios 4:5 que hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Entonces, me gustaría saber si hay una base bíblica para requerir un nuevo bautismo cuando alguien ya ha recibido el sacramento en su vida pasada como católico. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? ¿Es necesario o simbólicamente relevante este segundo bautismo? Mi nombre es José Antonio Gómez de Jalapa, Veracruz. Muy bien, José Antonio, gracias. Aprecio mucho la pregunta que nos has hecho. ¿Por qué es necesario volverse a bautizar? Bueno, para los amados, para las amadas, esta pregunta es fundamental en la fe cristiana y es una de las más comunes entre aquellos que han transitado del catolicismo al cristianismo evangélico. La Biblia nos llama a un solo bautismo, como bien lo mencionas en Efesios 4:5, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Sin embargo, el contexto y la intención detrás del bautismo pueden variar y es crucial entonces comprender por qué las iglesias evangélicas consideran necesario un nuevo bautismo para aquellos que ya recibieron este sacramento del bautismo en el catolicismo. Pues bien, te voy a dar respuesta en 4 puntitos muy breves. Y lo primero, creo y juzgo que es importante, es ¿qué es el bautismo según y de acuerdo a la Biblia? Que debe de ser y es nuestra norma de fe, la única que hay para toda creencia, doctrina y conducta. El bautismo es una ordenanza establecida por el Señor Jesús. En Mateo 28:19, Jesús le dice a sus discípulos: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este mandato muestra que el bautismo es un acto de obediencia que sigue a la fe personal de Cristo. Es decir, que una vez que la persona recibió a Jesús conscientemente, en su cabalidad, en sus 5 sentidos, en ese entendimiento, recibe a Jesús, lo confiesa, lo cree en su corazón, entonces el siguiente paso, el primer paso de obediencia es el bautismo. Muy bien. Ahora, el bautismo católico y el bautismo evangélico, ¿cuál es la diferencia? Me han preguntado mucho. Bueno, en la tradición católica, el bautismo se realiza generalmente a los recién nacidos como parte de un rito sacramental que se considera esencial para la salvación. Sin embargo, el bautismo en el cristianismo evangélico se realiza después de una profesión de fe personal en Jesucristo como Señor y Salvador. Aquí está la diferencia y es la clave. Está en la intención y en la conciencia del bautizado. Mientras que el bautismo católico suele ser realizado sin la plena, o puedo decir sin ninguna conciencia de la persona, el bautismo evangélico implica una decisión personal, consciente, entendida, de seguir a Cristo. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 38, Pedro dice:
Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Esto indica claramente que el bautismo sigue al arrepentimiento y posteriormente a la fe personal. Eso es de acuerdo a la Biblia y de acuerdo al pensamiento cristiano evangélico. Otra cosa importante, la naturaleza del nuevo bautismo. Para muchas iglesias evangélicas, volver a bautizarse no es simplemente un ritual, sino una declaración pública de fe. Y no digo para muchas, yo diría que para todas las iglesias evangélicas que tienen como base la Biblia, pues lo consideran más que un ritual, una declaración de fe y una confirmación de su nueva vida en Cristo. El bautismo es una imagen poderosa de la muerte al pecado y la resurrección a una nueva vida, como enseña Romanos 6:4, que dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, el bautismo viene siendo una declaración de fe pública por esa nueva vida que se recibió al recibir a Jesús. Y 4, ¿es bíblicamente necesario este segundo bautismo? Esa es la pregunta que me hace el amado de Jalapa. Bueno, la respuesta puede variar según la interpretación y la denominación. Pero la mayoría, por no decir todas las iglesias evangélicas que tienen como base bíblica la Biblia, enseñan que el bautismo recibido en el catolicismo no cumple con el modelo bíblico del bautismo del creyente de acuerdo a la Biblia. Y voy a poner el libro de los Hechos en capítulo 19, del versículo 1 al 5. Pablo se encuentra con discípulos que solamente habían recibido el bautismo de Juan. Como dice Pablo, el bautismo de arrepentimiento. Y Pablo les pregunta: oigan, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? Dice: ¿de qué hablas? ¿Cómo? Y dice que Pablo les empieza a enseñar, les predica las buenas nuevas. Creen, los bautiza en agua. Y Pablo los volvió a bautizar, aunque ellos ya habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Pablo los vuelve a bautizar. Esto podemos entenderlo como una base bíblica para volver a bautizar cuando alguien ha recibido un bautismo previo sin plena comprensión de su significado. Porque el mono lo vio, el mono lo hizo. No, tiene que haber una comprensión clara por qué bajamos a las aguas. En conclusión, el bautismo es parte crucial de la fe cristiana. Son parte de las dos, yo diría de las tres ordenanzas que tenemos, aparte de la cena. Sí, porque muchos en la iglesia evangélica dicen que tenemos dos ordenanzas: el bautismo en agua y la cena del Señor. Pero yo le agregaría una tres. Por tanto, ir y predicar las palabras, la palabra, las buenas nuevas. Ese es, yo diría, el tercer mandato. Pero volviendo al tema del bautismo, ya en conclusión, el bautismo es más que un ritual, es un requisito eclesiástico, es una ordenanza, es el primer acto de obediencia. Es una declaración de fe personal y es un acto, repito, de obediencia al mandato de Jesús. Y volverse a bautizar tras una conversión no es necesariamente una negación de la fe anterior, sino es un paso consciente, personal, para afirmar la nueva vida en Cristo. Si bien
Efesios 4:5 afirma un solo bautismo. El contexto nos enseña que este bautismo debe ser hecho con la fe plena y personal en Jesucristo como Señor y Salvador. Volver a las aguas puede ser una experiencia transformadora, un símbolo de redención personal, y es una invitación para los amados que tal vez bajaron que los llevaron a bautizar, como en mi caso. Yo nací en una cuna católica, mis padres me llevaron, como todo buen católico, me llevaron, me bautizaron y ya. Y después, a los 21 años, 22 años, egresados de la universidad, conocí a Jesús. Y pues ahí yo tomé mi decisión conscientemente, creí en Jesús y bajé a las aguas. Ahí está. Entonces, esa es mi respuesta que te doy. Experimenta el poder de la resurrección en tu vida a través del bautismo. Que el Padre te bendiga. Esa es mi respuesta. Los invito a que visiten nuestro canal, Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo. Regálanos un like, comparte nuestra información, suscríbete, por favor. Y te recuerdo, no hay peor pregunta que la que no se hace. Nos vemos en la próxima entrega. Bendiciones.